Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo andan? Hola, profesor. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Arrancando la semana? Sí. Bárbaro, bueno. El otro día estuvimos hablando del último modelo de gestión que nos quedaba, que era la gestión por valores, ¿se acuerdan? Y con eso completamos el capítulo que tenía que ver con los distintos modelos, que ya habíamos dicho que era el burocrático, el de Weberiano, el segundo que tenía que ver con el modelo de gestión por objetivos y este último, el modelo de gestión por valores. Sí, yo les había mandado, está en la plataforma el archivo que está relacionado con estos modelos. Así que quien todavía no accedió, a ver, tenemos a alguien más que se suma. Vamos a ver. Ahí está. Quien no accedió a la plataforma, si se fijan, ya está el capítulo relacionado con estos tres modelos de gestión que yo les vine hablando estas clases. Hoy vamos a arrancar otro título totalmente distinto que tiene que ver, no está relacionado con lo anterior, sino que en cierta forma sí, pero es otro capítulo y tiene que ver con lo que es la planificación estratégica. Es decir, de qué manera hay que planificar la gestión. ¿Sí? Este es otro capítulo distinto. Planificación estratégica. Ahora, ¿qué entendemos por planificación estratégica? En principio, la planificación estratégica es un medio, es decir, es una herramienta, un instrumento de gestión. La planificación, repito, es un medio, es una herramienta, un instrumento de gestión. Y lo que hace es permitir, facilitar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones. Es decir, uno planifica para ser eficiente y ser eficaz en la toma de decisiones. Tomar decisiones acertadas, decisiones convenientes, decisiones que sean eficientes y eficaces. Para eso se planifica. Entonces, al momento de planificar, que es lo primero que se va a hacer, es lo primero que se debe hacer antes de empezar a gestionar, al momento de planificar, lo que se va a hacer es, primero, establecer qué es lo que vamos a hacer en cada área, ¿no es cierto? Sea educación, salud, trabajo, economía, seguridad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Después el cómo. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿De qué manera? Entonces, ¿qué se va a hacer? Fíjense que es decir, la idea es contestar preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué área? ¿Cuál va a ser la unidad ejecutora que va a llevar adelante esa actividad, esa acción, esa responsabilidad? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál va a ser el objetivo o el fin con el que se va a hacer? ¿Con qué objetivo se va a hacer eso? Entonces, se va a buscar responder todo este tipo de preguntas en la planificación. Entonces, cuando nosotros respondemos todas estas preguntas en la planificación, lo que hacemos es definir. Es decir, establecer definiciones previas a la gestión. Establecemos o determinamos definiciones previas a la gestión. Previa a la acción, a lo que se va a hacer, a la actividad. Entonces, repito, son definiciones previas donde se determina qué es lo que se va a hacer. A ver, ahí está. Definiciones previas al cumplimiento de los objetivos, al desarrollo de las acciones. Entonces, yo les decía que estas planificaciones o planes son medios, son instrumentos
son herramientas, son medios para lograr que se cumplan determinados objetivos. Ahora, la planificación, que no es un acto, no es un momento, sino que es todo un proceso donde se va pasando por distintas fases, ¿sí? Repito, es un proceso formal que tiene etapas y tiene fases. Y ese proceso es sistemático. Es sistemático. Y lo que va a permitir es definir lo que yo les decía, cursos de acción. Cursos de acción. De acción futura. Siempre seleccionando entre varios caminos. Ejemplo, si el objetivo es vacunar, pongo el ejemplo de las vacunas, que es algo muy reciente que nos tocó de cerca a todos. Si el objetivo es vacunar, bueno, entonces buscar cuáles son las alternativas. Hacerlo, por ejemplo, con personal propio, tercerizando el personal, tercerizando los lugares, si va a ser, por ejemplo, en hospitales, va a ser en salas de guardia, o bien va a ser va a hacer falta, por ejemplo, alquilar otros espacios que no son, por ejemplo, del gobierno. ¿Sí? Entonces, esas son distintas alternativas que uno tiene. Entonces, al momento de la planificación se define el curso de acción, es decir, definimos de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a implementar esas políticas, en este caso de salud. Y, por supuesto, era una política de emergencia. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a implementar? Entonces, ante los distintos propuestas o alternativas que tenemos, definimos en esta etapa de la planificación cuál es el camino que vamos a seguir. De todas las posibilidades que tenemos. Es decir, cuál es el más viable o el más necesario, el más útil, el más conveniente para la población. Y ahí se evalúa, obviamente, se evalúa también tiempos, lugares, costos. Es decir, hay muchos factores y variables que hay que evaluar en la implementación de la política. Esto lo digo, yo puse el ejemplo de las vacunas, esto corre también para seguridad y así sucesivamente. También va a depender de la urgencia, de la importancia y de la urgencia de la medida. Si estamos en una situación de seguridad donde tenemos que tomar decisiones en un lugar donde la inseguridad es muy alta, bueno, entonces ahí tenemos que, obviamente, el factor tiempo es clave. Entonces puede haber alternativas que son menos costosas, más baratas, pero a lo mejor lleva más tiempo. Y a veces, por una cuestión operativa, necesitamos resolver el problema rápidamente. Y a lo mejor hay que evaluar entre lo rápido y más caro o entre lo que va a tardar más, pero más barato. Entonces, por supuesto, todo esto va a estar en función del interés y la necesidad pública, que en definitiva eso es lo que va a definir. No si es más barato o menos barato, más rápido o menos rápido. Es decir, ¿qué es lo que necesita la población? ¿Que le resolvamos rápido el problema? Entonces, muchas veces se toman las decisiones evaluando todas estas variables. Por eso digo, ¿dónde se hacen todas estas evaluaciones de alternativas, de variables, distintos factores y demás? En el momento de la planificación estratégica. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos que tomar todo este tipo de definiciones, responder todo este tipo de preguntas. Entonces, es fundamental definir todo esto para poder alcanzar los objetivos en cada una de las áreas que uno se puede proponer. ¿Sí? Es decir, lo que se hace en la planificación es prever el futuro. Prever el futuro. La planificación, en realidad, y eso lo decía Henry Fayol, seguramente lo habrán visto en la materia administración. Era una en el ciclo administrativo, era una de las etapas. Él decía que
dentro del ciclo administrativo, Fayol decía que había que prever, había que coordinar, organizar, mandar y controlar. La primera de todas estas etapas del ciclo administrativo que establecía Fayol para las organizaciones, pública o privada, es indistinto, era el de prever. Cuando digo prever, estoy hablando de planificar. ¿Sí? Entonces, la planificación es la primera etapa, sí o sí. Es clave. Y en base a lo que uno planifica, después puede coordinar las distintas áreas, organizar, establecer un organigrama, una estructura. Es decir, repito, tanto en una organización pública como privada es indistinto, es igual. Entonces, coordinar, organizar, establecer el mando, o sea, mandar la dirección, es decir, establecer las distintas áreas de dirección y finalmente controlar que todo esto funcione de forma adecuada y conforme a lo que uno había planificado. Es decir, cuando uno va a controlar, entre todo lo que controla, lo que mira también son los objetivos que se estén cumpliendo, los resultados. Eso se ve en la auditoría de gestión. Si se están cumpliendo con los objetivos propuestos, con lo que se había definido en la planificación. Entonces, volviendo otra vez a la definición, ¿qué es el planeamiento estratégico o la planificación estratégica? Es un proceso que se desarrolla dentro de un organismo, público o privado, es indistinto. ¿Y por qué hablamos de que esta planificación, este proceso es estratégico? Porque a lo que apunta es a pensar y actuar estratégicamente. Cuando digo pensar y actuar estratégicamente, es tomando en cuenta todas las posibles variables y factores. No una, ni dos, todas. Todas las que se pueden, obviamente, las que se puedan llegar a tener en cuenta. Tomando en cuenta todas las posibles variables. Y siempre el objetivo de esto, de la planificación, es definir a futuro. Definir a futuro. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De qué manera? Repito, las preguntas que les aclaré al principio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? ¿El cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Desde qué área? ¿Con qué objetivos? Es decir, responder preguntas. Entonces, por eso hablamos de prever el futuro. Adelantarnos. Eso es lo estratégico. Ser proactivos. No esperar que las cosas sucedan. Sino adelantarnos. Ahora, hay algunas características que tienen muy importantes esta planificación estratégica en este caso estamos hablando de organizaciones públicas que está relacionado con la carrera que ustedes están haciendo, ¿no? Y hay determinadas características que tiene y una de ellas, y que es fundamental, muy importante, es el tema de la participación. Es decir, la planificación estratégica o el planeamiento estratégico tiene que ser participativo. ¿Qué es esto de participativo? Claro, es que involucre, que comprenda a todo el personal, desde el personal más alto de dirección a la jerarquía más baja. Es decir, en todo el nivel escalafonario, del nivel más bajo al más alto, todos tienen que estar involucrados, todos los niveles tienen que estar involucrados en esta planificación. Es decir, comprende a todo el conjunto de actores. Por otro lado, también, otra característica es que esta planificación estratégica o planeamiento estratégico tiene que tener una guía de acción. Tiene que estar plasmado en forma documental lo que se va a hacer, de qué manera se va a hacer y quién lo va a hacer. Tiene que estar definido, plasmado documentalmente, ya sea en forma digital, papel, no importa, pero tiene que estar plasmado en algún lado, en algún documento. Porque si no definimos quién lo va a hacer o desde qué área, entonces todo el mundo, es decir, si después no se hace, al momento de controlar, todo el mundo va a decir, bueno, pero no era responsabilidad mía. ¿A dónde dice que es responsabilidad mía? No está escrito en ningún lado. Entonces, de esa manera, no podría hacerse ni rendición de cuentas ni control de la rendición de cuentas.
¿Por qué? Porque no está definido quién lo tenía que hacer, de qué área. La otra característica, aparte de ser participativa, de que tiene que haber establecido una guía de acción de las actividades, otra tercera característica, tiene que ver con que ese planeamiento estratégico lo que va a hacer es orientar el presupuesto. Orienta el presupuesto. Y esto es claro. ¿Por qué? Porque el presupuesto van a estar las definiciones financieras. Es decir, cuánto dinero va a estar destinado para cada cosa. Pero para eso primero tenemos que establecer qué cosas vamos a hacer. ¿Dónde se establece lo que tenemos que hacer? En la planificación estratégica. Entonces, definiendo primero la programación física de la gestión, llámese políticas públicas, cuando definimos primero las acciones y las actividades que vamos a llevar adelante en una gestión, después, bueno, vamos a definir qué plata vamos a necesitar para llevar adelante eso. Ejemplo, esto que yo les decía por temas de salud. Bueno, si tenemos una determinada política en salud, después tendremos que definir, bueno, cuántas ambulancias necesitamos, cuántas o transporte de traslado vamos a necesitar, por ejemplo, para determinada política pública de salud. Y eso a lo mejor, lo mismo en seguridad, también por más patrulleros, más armas, más chalecos. Entonces, si nosotros definimos una determinada política que requiere mayor tecnología, a lo mejor mayor software, mayor hardware, mayor elementos materiales, bueno, vamos a tener que definir el dinero para poder adquirir eso. Pero fíjense, ¿por qué les digo que el planeamiento estratégico orienta el presupuesto? Ustedes ya habrán visto con la doctora Asensio que nuestro presupuesto es un presupuesto por programas. Seguramente, y si no lo vieron, ya lo van a ver. Entonces, está orientado precisamente, uno de los sistemas de presupuestación es por programas. Nuestro sistema es por programas, tanto nacional como de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que permite la presupuestación por programas? Lo que permite es definir todo esto que nosotros estamos diciendo. Es decir, quién lo va a hacer, de qué manera, qué cantidad de fondo público, partidas presupuestarias se van a destinar o se le va a asignar a eso que hay que hacer en cada una de las áreas. Entonces, por eso repito, la tercera característica es que la planificación estratégica orienta el presupuesto por programas, orienta la presupuestación. Ahora, es importante, y recalco esto, que este planeamiento estratégico, a ver, tenemos a alguien que se suma, ahí estamos. Este planeamiento estratégico es un enfoque que permite prever y permite adelantar. Es decir, es un modo, una manera de conducir la organización. Es una manera de establecer a futuro qué es lo que vamos a hacer. Y una manera de enfrentar los desafíos. Cuando hablamos en el ámbito público, hablamos de desafíos. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque en el ámbito privado las empresas en realidad tienen desafíos, pero también tienen competencia. No se olviden que las empresas tienen que competir con otras en el mercado. Esto lo digo en cualquier rubro. Concesionaria de auto, gastronómico, supermercado. Es decir, se compite uno con otro. Compiten para quitarse clientes. Porque el objetivo en el sector privado va a ser el lucro, va a ser la ganancia. Entonces, en ese lucro, en esa búsqueda de ganancia, va a haber competidores, una empresa de celulares contra otra. Entonces, lo que van a tratar es de captar la mayor cantidad de clientela posible. Entonces, lo que enfrentan es la competencia. Eso no lo tenemos acá. El Estado no compite contra otro Estado o contra otra jurisdicción para quitarle clientes. Acá lo que hablamos en el sector público, por eso digo, esto siempre lo aclaro porque
pocas veces se aclara y a veces se traspolan determinados conceptos que no todo encaja del sector público a privado. Son parecidos, muy similares, pero no todo concepto encaja. Acá no vamos a hablar de competencia, no competimos contra otra empresa. Acá hablamos de desafíos. El sector público, las organizaciones del sector público van a tener desafíos, ¿sí?, que tiene que superar y que se le van a plantear en el entorno, en el ambiente en donde se mueva esa organización. Es decir, vamos a un ejemplo. Es decir, a ver, seguimos con el tema de salud. Un área de salud que se instala, supongamos, en Capital, acá en La Cava, puede tener unos desafíos distintos al que se instala quizás en una zona de Jujuy o Salta o de Tierra del Fuego. Cuando digo distintos desafíos me refiero a, por ejemplo, conseguir personal especializado. Piensen que si instalamos un hospital vamos a necesitar kinesiólogas, médicas, en distintas especialidades, cardiología, gastroenterología, es decir, en todas las especialidades. Claro, uno dice, bueno, acá en la ciudad es más fácil. ¿Qué pasa cuando estamos en una zona sur, muy extrema? Quizás no es tan fácil conseguir en todas las distintas especialidades. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, a eso me refiero cuando hablo de desafíos. No solamente, por supuesto, las inclemencias del tiempo o las complicaciones también puede haber tecnológicas, por ejemplo, de conexión. Puede haber complicaciones para conseguir recursos humanos en determinadas especialidades, lo que yo les decía recién. Para conseguir materiales, equipos. Entonces, a eso me refiero, a lo que tiene que superarse como desafíos en el sector público. Entonces, este enfoque estratégico, vuelvo otra vez a remarcar, tiene que ser proactivo. ¿Qué quiere decir lo proactivo? Adelantarme en lo posible a todos los posibles escenarios que se puedan dar a futuro. ¿Sí? Es decir, prever lo que va a pasar a futuro. Es decir, no ser reactivo, lo contrario, proactivo es reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que espero de brazos cruzados que el problema ocurra y a partir de que ocurre el problema comienzo a buscarle la solución. No. Esto sería un ejemplo muy básico. Salgo a comprar la lamparita, cuando se me quema la lamparita del foco, en vez de tener a lo mejor una de repuesto. A lo mejor se me quema un día a la noche cuando no puedo salir a comprar a ningún lado. ¿Se entiende? Un ejemplo muy básico que estoy dando, ¿no? Pero bueno, es para que tengan, con un ejemplo muy sencillo, una idea de a lo que me refiero. Es decir, adelantarse a los problemas, no esperar que el problema tenerlo delante nuestro y que empecemos, porque vamos a perder tiempo. Cuando ya tenemos el problema encima, se pierde un tiempo precioso en tomar la decisión, ver las distintas alternativas, tomar la decisión cuando uno ya puede adelantar todo eso y evitar esa pérdida de tiempo. Profe, como en pandemia, cuando salíamos a comprar y teníamos que planificar por ahí por 15 días lo que necesitábamos. Claro, lo que pasa, bueno, lo que le pasó en general a todo el mundo, cuando digo todo el mundo, a todos los países, ¿no? Es decir, estuvimos frente a una pandemia que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, cómo era ese virus, ¿sí? Cómo se contagiaba, tampoco estaba muy claro, se decía todo, se hablaba desde las bolsas de nylon hasta las manijas, es decir, cualquier cosa, hasta la ropa. Me acuerdo que aconsejaban también muchos médicos que la ropa había que cambiársela cuando uno entraba de la calle y ponerse otra ropa distinta. Bueno, es decir, pero todo esto producto de qué? Porque nos estábamos enfrentando contra algo que no sabíamos qué era y qué consecuencias tenía y cuál era el tratamiento. Entonces muchas veces lo que hacían los médicos es irse al otro extremo para que precisamente la gente extremara los cuidados. ¿Sí? Quizás ellos sabían que estaban exagerando, pero era quizás mejor porque de esa manera lo que buscaban era que se evitaran contagios a futuro y cuidar la salud de la gente. Piensen que al principio no había vacunas. El 2020 no había vacunas, comenzaron después, pero no había, es decir, estaban experimentalmente, pero después empezaron a desarrollar con fuerza a partir de diciembre del 2020
Pero mientras tanto, y tuvieron toda una etapa experimental. Entonces, por eso digo, lo importante es la previsión. Obviamente, prever una pandemia y es complicado. Es complicadísimo eso. ¿Sí? ¿Quién se lo puede imaginar? Entonces, uno puede prever cosas que sucedieron en lo inmediato, los últimos 10 años, hasta los últimos 20 años, pero algo que pasó hace 100 es muy complejo. Sobre todo cuando la generación que lo vivió ya no está. Ya no está con vida. ¿Sí? Claro, más complejo todavía. Porque uno puede tener memoria de uno o las personas que son más grandes que uno, puede tener memoria de lo que vivieron. ¿Cierto? Pero si estamos hablando de gente que ya no está para contarlo, y es complicado. Quedará escrito en algún lado, pero no hay alguien para contarlo. A eso me refiero, ¿se entiende? Entonces, en definitiva, vuelvo otra vez. Lo importante es ser proactivos, adelantarse a esos desafíos, a esas amenazas que puede enfrentar una organización. ¿Sí? Entonces, ahí vuelvo otra vez, acá lo importante, y está conectado con la característica que yo les decía al principio, de la parte participativa. Es decir, que todo el personal esté comprometido, todo el personal, en todos los niveles. Eso es clave. Entonces, esta planificación es un medio, no es un fin. No es un fin, sino un medio para alcanzar objetivos, grandes objetivos, que están relacionados, lo vamos a ver, con lo que es la visión con B corta, y la visión tiene que ver con a lo que aspira esa organización. A lo que aspira esa organización, a qué aspira a convertirse. ¿Sí? Entonces, es fundamental que esté todo el personal comprometido. Para eso es fundamental ¿qué cosa también? La comunicación y la formación. Para poder comprometer a los demás necesitamos comunicar. Y cuando uno comunica, ¿qué es lo que va a buscar? Generar conciencia, concientizar de la importancia de los objetivos que tenemos por delante, de las políticas que tenemos que llevar adelante, de la necesidad de comprometerse, de involucrarse con esas políticas. Y acá viene enganchado también, obviamente, para obtener la excelencia en este sistema participativo, de inclusión, de compromiso, es clave también el trabajo en equipo, donde lo que se busca en el trabajo en equipo es que todo el mundo tenga un mismo objetivo, no que cada uno trabaje por su cuenta, por separado, y cada uno trabaje con objetivos en forma particular, no, que el objetivo sea único. Por eso, repito, es clave el tema de la comunicación, el tema de la formación, la generación de conciencia. Y cuando estamos hablando de todo esto, vuelvo a engancharlo con el tema de desarrollar programas. Y esos programas tienen que ser comunicados a todo el personal y formar al personal para llevar adelante esos objetivos que uno establece en esos programas, en esos proyectos, en esos programas y proyectos. Nosotros vamos a tener siempre en la gestión dos conceptos claves que son el programa y los proyectos. Cuando digo programas, estoy hablando de actividades, de acciones que se tienen que llevar adelante. Vacunar, por ejemplo. Dar educación, dar seguridad. Son actividades que después obviamente se va a ir desagregando en acciones más pequeñas, más particulares. Y después tenemos los proyectos. Y cuando hablamos de proyectos de inversión, en el sector público fundamentalmente estamos hablando de obras de infraestructura, todas las obras
están relacionadas con un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, repito, estamos hablando de obra pública. Remodelación de un hospital, no sé, creación de una sala de guardia, ampliación de una comisaría o traslado de una comisaría de un lado al otro, construcción de metrobús, de nuevas estaciones, hasta obras más gigantescas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una represa hidroeléctrica a nivel nacional, por supuesto, no en la ciudad, pero a nivel nacional. Construcción de una represa hidroeléctrica. Imagínense que es muy amplio, es muy amplio. Entonces, cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de proyectos de inversión. Proyectos de inversión. ¿Por qué digo proyectos de inversión en las obras? Porque siempre cuando se realizan obras, se valoriza el patrimonio del Estado. Se valoriza el patrimonio del Estado. Es como si ustedes en sus casas hacen una determinada construcción o hacen otra habitación o construyen un quincho o le agregan una pileta, es decir, le hacen mejoras. Eso valoriza la propiedad. Todo lo que se mejore, obviamente, valoriza. Entonces, repito, esto es un proceso, la planificación estratégica es un proceso y ese proceso tiene que ser, por supuesto, es un proceso sistemático, o sea, continuo, va pasando por distintas etapas, distintas fases. Es un proceso, a su vez, movilizador y motivador, porque estamos hablando de que hay que crear conciencia, de que hay que comunicar, hay que formar al personal, entonces es motivador. Entramos también a hablar de motivación, generar conciencia, motivar, formar, movilizar a todos y a todas las integrantes de esa organización. Entonces es movilizador y es dinámico. Y es dinámico, ¿por qué? Porque esa planificación muchas veces, en el curso de la planificación, uno puede tener la necesidad de variar de acuerdo a la variación del ambiente o del entorno. Volvemos al ejemplo de la pandemia. Fíjense cómo a medida que se iba desarrollando la pandemia, o desde el comienzo, bueno, uno iba, ustedes vieron que se fue pasando por distintos estadios. Es decir, en algún momento bajaba la cantidad de personas infectadas, luego repuntó muy fuerte en el verano, hubo veranos muy altos, muy complicados, donde se colapsaba todos los lugares para testear. Entonces, obviamente, lo que uno había planificado tenía que ir variando, adecuándose a qué, al escenario que se presentaba. No podemos, por eso digo, no podemos tener una planificación rígida, sino que la planificación tiene que ser dinámica, flexible, se tiene que adaptar a qué, al entorno, al ambiente, a los distintos escenarios que se van presentando. Si no, nos quedamos atrasados. Vamos a quedar totalmente desfasados de la realidad. Entonces, para estar al tanto de lo que está pasando en la realidad, tenemos que estar en permanente adaptación de esa planificación. No podemos quedar con lo que planificamos hace 6 meses, o hace 2 meses, o hace un mes. Tenemos que estar permanente, y para eso, obviamente, hace falta información. Estar al tanto de los distintos cambios que se van dando en la realidad. Entonces, en la medida que tenemos información, tenemos datos, estamos en permanente contacto con la realidad y lo que va sucediendo, esos cambios tienen que hacer que nosotros también variemos y modifiquemos lo que hemos establecido y lo adaptemos a esos cambios. Entonces, esa planificación estratégica se tiene que diseñar, en principio, para cada organización es distinta. Para cada organización es distinta, ¿por qué? Porque cada organización va a tener distintos recursos. Recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura, todo es distinto. No es lo mismo el Garrahan que una sala de guardia de un barrio. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque cuenta con distintas complejidades, distintos equipos, distintas especialidades,
distinto personal especializado, no es todo igual. Entonces, la planificación estratégica tiene que estar conforme a cada organización, en primer lugar. Y a su vez, más allá de todos los recursos con los que cuenta la organización, también tiene que ajustarse a la cultura organizacional y a los valores que tiene esa organización. A la cultura organizacional y a los valores de esa organización. La capacidad que tiene todo ese personal o esos integrantes para cumplir con los objetivos y las políticas públicas que tiene que llevar adelante. Y obviamente también se tiene que diseñar también conforme a la realidad que tenemos en ese momento. Y con una posibilidad siempre de cambiar, modificar, adaptarse a los cambios de la realidad. Entonces se va a cambiar la planificación o se va a modificar en la medida que vaya cambiando la realidad que tenemos enfrente, los distintos escenarios que se nos vayan a presentar. Y en esto, por supuesto, repito, siempre, todo el personal, tanto de lo que es el personal superior, el nivel estratégico, el nivel político de la organización, que son quienes toman las decisiones, quienes establecen los grandes objetivos, los mandos medios, que es el nivel táctico, o sea, el nivel estratégico es el superior, el nivel táctico, que son los mandos medios, niveles gerenciales, niveles de direcciones generales, son los mandos medios. Y por último, el nivel más bajo, que es el nivel operativo, que es la primera línea de acción, el nivel operativo, que son los que tienen que llevar las acciones y las actividades adelante y que tienen que, el día a día, en forma cotidiana, tienen que enfrentar los distintos desafíos que se le van a ir presentando en el cumplimiento de esas políticas públicas. Y esto lo digo para todo, de vuelta, lo vuelvo a aclarar. Seguridad, salud, educación, es decir, los distintos cambios que se pueden ir presentando en cualquiera de las áreas. En cualquiera de las áreas. Ahora, yo les decía que la planificación estratégica tiene distintas etapas. ¿Sí? Un planeamiento estratégico de una organización tiene básicamente dos grandes etapas y cada etapa tiene fases. Tiene momentos o fases. La primera etapa es la propiamente dicha del planeamiento estratégico. Es de pura planificación. No pasamos a la acción, es de pura planificación. Entonces, la primera es la de planeamiento estratégico propiamente dicho, que tiene distintas fases. Pero previamente a las fases, tiene que, en la etapa estratégica pura, lo que se hace es establecer definiciones previas. Antes de arrancar con la planificación, primero tiene que existir determinadas definiciones. Una de esas definiciones tiene que ver con identificar los mandatos organizacionales. Es decir, ¿qué es esto de identificar mandatos organizacionales? La identificación de estos mandatos es establecer todo lo que esa organización tiene y debe hacer. ¿Dónde está eso establecido? En una ley o un decreto. Va a haber una ley y un decreto que va a decir que determinada organización, determinada área, estábamos hablando de un hospital, por ejemplo, entonces va a tener que cumplir con determinadas acciones o actividades, competencias. Lo mismo, por ejemplo, una dirección general, una subsecretaría, una gerencia operativa. Entonces va a tener determinadas responsabilidades, funciones que tiene que llevar adelante. ¿Dónde están esas funciones? ¿Dónde están esos deberes? ¿Dónde están esas actividades que tiene que llevar adelante? Definidas a grandes rasgos en un principio, en la ley o decreto. En una ley o en un decreto, normalmente en un decreto, que establece las responsabilidades primarias. Entonces, ahí vamos a tener básicamente las competencias que va a tener.
qué es lo que debe hacer esa área. Lo mismo también, otra definición es qué relación va a tener con otras organizaciones. Va a ser una relación de colaboración, de mutuo apoyo. Va a ser una relación de información, de cruzarse información. O no va a tener ninguna relación ni van a trabajar en forma independiente. Entonces, todo eso también va a estar definido, ese rol, de alguna manera en esa ley o decreto. Lo mismo también en esas grandes definiciones previas también, ¿qué tipo de políticas tiene que llevar adelante? ¿Políticas en qué? En salud, políticas en seguridad, políticas en educación. Es decir, grandes definiciones estoy hablando. Estas definiciones previas son, obviamente, grandes definiciones que se establecen, como lo dice la palabra, en forma previa. Es previo a la planificación esto, ya tiene que estar definido en esa ley o decreto de creación. Ahora, cuando estamos hablando de definir objetivos, esos grandes objetivos que se definen o que se buscan alcanzar con esa organización pública, esa determinada área, esos objetivos tienen que tener determinadas características, esos grandes objetivos. Una de las características de esos objetivos es que tienen que ser mensurables. Mensurables, medibles, cuantificables. Entonces, en la medida que los objetivos se puedan medir, los podemos controlar. Por eso tienen que ser medibles, mensurables. A su vez tienen que ser claros esos objetivos de esa área. Cuando digo claros, quiere decir que sean entendibles, que sean precisos, concretos, que no sean confusos. Objetivos entonces medibles, objetivos claros, tienen que ser alcanzables. Yo no me puedo proponer correr 2 kilómetros en 5 minutos. Entonces, me toca proponer un objetivo conforme a qué, a mi edad, a mi capacidad, a mi entrenamiento, es decir, a un montón de variables. Bueno, lo mismo pasa con las organizaciones. Se tiene que poner objetivos que sean alcanzables. Y eso va a ser conforme a qué, a los recursos con los que cuenta. Es decir, si estamos hablando de una sala de guardia donde no tiene personal especializado, no podemos enviar ahí un paciente o una paciente que requiere una atención específica y de alta complejidad. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a definir los objetivos es también a la capacidad con la que cuenta, los recursos con los que cuenta. ¿Sí? Entonces tienen que ser alcanzables. Y la posibilidad de ser alcanzables de que depende de la capacidad que se tiene, de los recursos con los que se cuenta, del tiempo para poder cumplir esos objetivos. Cuando decimos entonces alcanzables, estamos diciendo que esos objetivos sean posibles de cumplir. Después, esos objetivos tienen que ser realistas. Y cuando digo realistas, no es que tiene que ver con la capacidad de uno, de la persona, o en este caso de la organización, con la capacidad, con los recursos, sino con el afuera. O sea, realistas que tienen que ver con las condiciones, con las circunstancias del entorno. Cuando yo digo alcanzables, digo con los recursos y la capacidad que uno tiene. Cuando digo realistas, los objetivos, tienen que ver con las condiciones y las circunstancias del entorno, del afuera, de lo externo, estoy hablando. Y finalmente, los objetivos tienen que ser coherentes. ¿Qué quiere decir esto, que sean coherentes? Y tienen que estar en línea con otros objetivos de la organización. Tienen que ser congruentes. Tienen que estar alineados con los demás objetivos. Entonces, coherente sería la otra característica que tienen que tener esos objetivos.
Cuando entramos ya en la etapa estratégica propiamente dicha, tiene una primera fase que se llama de análisis de escenarios. Es decir, nosotros ya tenemos las definiciones previas, todo lo que yo fui explicando. Entonces, vamos a arrancar a partir de ahí con la planificación estratégica propiamente dicha, y la primera fase sería el de analizar el escenario. ¿Qué es esto de analizar escenarios? Tiene que ver con explorar el contexto, saber dónde estamos parados. Hacer un diagnóstico. Esto es como un médico, una médica, antes de dar un tratamiento, primero hace un diagnóstico. Estudia al paciente. A ver qué le pregunta. Cada cuánto te duele, qué problema, qué parte te duele, en qué momento, qué es lo que te causa, y tomaste algo. Va investigando. ¿Para qué? Para saber dónde está parado. Y después le mandará a hacer estudios y análisis. Entonces después, junto con los estudios, los análisis y lo que le refiere la paciente o el paciente, entonces en base a todo eso, entonces establece un diagnóstico. Bueno, acá pasa lo mismo, la organización. Lo que va a hacer primero es explorar el contexto, ver dónde estamos parados, establecer también la probabilidad de ocurrencia de distintas situaciones a futuro. Lo que yo les decía hace un rato, es decir, distintos escenarios que se puedan presentar a futuro. Esto lo hace también una empresa privada, es decir, cuando se va a instalar en un barrio o en una ciudad, entonces también analiza qué posibilidades hay de que venga otra empresa también a instalarse y que sea competencia. Y le quite también clientela. Entonces, todos estos estudios, antes de instalar una sucursal, se realizan todos estos estudios de mercado y de probabilidad, de posibles situaciones a futuro. Por ejemplo, este ejemplo que yo les decía de competencia en una empresa privada. Entonces, en base a que uno analiza y establece situaciones a futuro distintas, alternativas que se pueden dar, ¿qué es lo que nos va a permitir? Desarrollar estrategias para cada escenario. Entonces, si yo me establezco, ¿sí?, al momento de analizar los distintos escenarios, ¿no es cierto?, al momento de hacer el diagnóstico, establezco, bueno, distintas situaciones que se puedan presentar a futuro. Para cada una de esas posibles situaciones va a haber algunas que sean más probables que otras. Le van a decir, bueno, pero esto es medio raro que pase. En los últimos 10 años nunca pasó. Bueno, va a haber algunas que pueden ser más probables. Ustedes tendrán que hacer una valoración de cuáles son las más probables, las menos probables y las improbables. Y establecer escenarios para atender a cada situación. ¿Entiende? Bueno, todo esto ¿en qué se hace? En esta fase de análisis de escenarios. ¿Para qué? Para desarrollar distintas estrategias. ¿Para qué? Para responder a cada escenario contingente y encarar el contexto que uno vaya a tener a futuro. Y de esa manera uno también prever las oportunidades que uno puede llegar a tener con los recursos que uno tiene para enfrentar estos distintos escenarios. Uno puede decir, bueno, si pasa tal cosa no hay tanto inconveniente porque nosotros estamos fuertes en esto. Por ejemplo, supongamos, se pasa determinada situación, bueno, y hace falta fondos o capitales, bueno, pero tenemos un fondo de reserva para enfrentar eso. Esto pasa también en un consorcio de propietarios, que pueden decir, bueno, se nos pueden romper los caños, se puede romper el ascensor, puede pasar es decir, ante determinadas situaciones, bueno, ¿tenemos con qué enfrentarlo? ¿Tenemos un fondo de reserva con qué enfrentarlo? ¿Tenemos un servicio técnico si se rompe el ascensor que sea confiable? Es decir, ante determinadas situaciones, prever a futuro. En ese caso, bueno, en un consorcio lo tiene que hacer la administración, pero prever las distintas situaciones. A eso me refiero. Entonces, habrá consorcios que dicen, bueno, pero no tenemos ni un solo peso
si se rompe algo. Vamos a tener que salir a recaudar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, saber también para eso con qué fortalezas tenemos para enfrentar las distintas situaciones que se nos pueden dar a futuro. ¿Sí? Bueno, esta es la primera fase de la etapa estratégica. Vamos a dejar acá y vamos a continuar en la que viene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Buena semana, gracias por la atención. No, y nos vemos en la que viene.